Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 22 de Pielef. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, bárbaro, les quiero contar a todos que lo hice madrugar a Elo esta mañana. Qué bueno. No les voy a decir a la hora que vine, pero créanme que no es muy temprano tampoco. Pero bueno, Elo, no te gusta levantarte tan temprano, parece, Elo. Vamos a hablar de eso en un momento. Te dije que sí, yo tengo un programa de que es dormir en el jardín de mi casa, acostarme cuando se hace de noche, a las 8:30, ahora en verano 9, y levantarme a las 5 de la mañana, de ir con el sol. Pero no lo cumplís. Ya lo voy a como cumplir. viste ese Ben Azai, ¿te acordás que hablamos de Ben Azai que predica lindo pero que no cumple? Ya lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Bueno, ese día vamos a grabar ahí a las 5:30 de la mañana. Sí. Como los Hasidim Rishonim, los piadosos de antaño que se levantaban bien temprano en la mañana para rezar. Claro. No, lo que me falta es como los Batikin. El mosquitero, porque me pican los mosquitos en el jardín. Bueno, ¿El de Yeshiva ibas al de Batikin o al más normal? No, sí, me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Iba al de las... No, porque me levantaba a las 6, había que ir a la mikve. Y después había Hasidut de 7 a 8 y rezábamos de 8 a... Ah, ok. Bueno. Sí, pero me levantaba a las 6. Elo, vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante. Y el título que le puse para todos es ¿No todo pasado fue mejor? Una respuesta judía al valor del presente. Bueno. ¿Elo, escuchaste alguna vez esta idea de que todo pasado fue mejor, como el pasado de oro, el glorioso y demás? Sí. Bueno, en la tradición judía esto es muy típico y se escucha mucho y es un pensamiento que aparece recién en Tkufat Hazal, en los tiempos de los rabinos. Al comienzo de nuestra era común no aparece en el Tanaj, no aparece en la Biblia hebrea esta idea de que todo pasado fue mejor, pero sí aparece, como vos sabés, este concepto que se llama Yeridat Adorot. ¿Escuchaste nombrar Yeridat Adorot? Sí. ¿Qué significa Yeridat Adorot? Y como que antes eran todos unos genios y nosotros somos un desastre. O sea que las generaciones van cayendo todo el tiempo. Que las generaciones van cayendo, exactamente. Hay como un concepto en la tradición judía rabínica, que es cierto que existe, que en el pasado eran mejores que lo que somos ahora. Hay algunos que toman la idea de Yeridat Adorot como que este declive de las generaciones tiene que ver con un aspecto intelectual. Que antes eran más sabios y ahora no tanto. Que antes sabían más y nosotros sabemos menos. Otro concepto de Yeridat Adorot no es el intelectual, sino que es el moral o religioso. Antes, los de antaño tenían Yirat Shamayim, tenían reverencias a Dios. Eran personas con Mesirut Nefesh que entregaban su vida para Dios. Nosotros, nuestro grado de religiosidad es menor. Bueno. Y hasta hay algunos que dicen que Yeridat Adorot no se da solo por lo intelectual, lo moral religioso, sino que también se da por la belleza. Hay varias subiot en el Talmud que se habla que antaño la gente era más linda y después cada uno de nosotros somos una copia del anterior. Y como cuando sacas una fotocopia, que la primera es perfecta y después comienza a imperfeccionarse, así se decía por lo que Adama Rishon o que Javá eran los hombres y las mujeres más hermosos, y después que de cada generación hay un declive de la hermosura o del intelecto o de la moral. ¿Qué opinas? Antes de entrar a... Claramente yo lo que quiero hacer hoy es discutir esta noción. No decir que no existe, decir que sí existe esta visión en Hazal, sí existe la visión en el Talmud y en la tradición rabínica, pero que hay otras tradiciones con las cuales uno puede enfrentarse, porque como sabemos no hay dogmas en la tradición judía. Bueno, sí, está lleno. No hay dogmas. ¿Vos podés creer que hay dogmas? ¿Te podrían haber enseñado que hay dogmas? Claro, bueno. Yo creo que no. Pero la tradición judía es una tradición que se basa en los hechos. Sí. En Shabbat, en Kashrut, en Tefilín, en honrar al padre, a la madre. No se basa en lo que crees o no crees. Y esta idea, lo que hoy yo quiero discutir, es que no necesariamente tenemos que someternos a esta noción de que hay Yeridat Adorot, de que todas las generaciones van en declive. Correcto. Esa es la idea general. ¿Y quién la utiliza por sobre todo hoy en la tradición judía? ¿Y la ortodoxia? La ortodoxia, generalmente la ortodoxia más recalcitrante. ¿Para qué? Para decir, como somos menos que antes, no podemos hacer nada. Claro. Porque si realmente crees y llevas a pecho esta idea, no, antes eran Hasidim, antes eran Jajamim, ahora nosotros no somos nada, antes eran piadosos, antes eran sabios, nosotros no somos nada, ¿qué llegás? A anquilosar la tradición, porque no puedes cambiar nada, no puedes hacer nada, porque los del pasado lo hicieron así y no tenés la posibilidad de ningún tipo de cambio. Nadie tiene autoridad para cambiar el presente porque en el pasado... No, ese era el Gaón de Vilna, no, ese era el Rambam, no, ese era el Ramban. Incluso cuando dan Hidushim, bueno, podrían haber dicho algo medio raro, pero eran ellos. Sí. Y eran generaciones pasadas. Hoy en día, nadie. ¿No? Okay. Y también más allá de cómo anquilosa y cómo congela la tradición esta idea de que todo pasado fue mejor. También a nivel personal, ¿no? ¿Viste esas personas que se quedan clavadas? No,
Los tiempos de antes eran mejores, cuando salíamos a jugar todo pasado fue mejor, el pasado dorado. Cuando éramos chicos y podíamos salir a jugar en la calle con la pelota y no pasaba nada, ¿qué se hace? Se idealiza el pasado. ¿Realmente el pasado era tan espectacular como ahora? Sí, no, yo siempre cuento una anécdota de que lo mismo. Tienes muchas anécdotas. No, pero son siempre las mismas. Lo que pasa es que la gente ya me las va a empezar a conocer, pero cuando se creó inclusive la imprenta, la gente decía, no, pero ahora están todo el día leyendo libros, ¿no? Bueno, cuando fue avanzando, ¿no? Y lo mismo pasó cuando se inventó la radio. Decían, no, ahora están todo el día, que era una radio grande que se ponía en el living, decían, están todo el día escuchando la radionovela, nadie hace. Bueno, ya la gente se tiene que dar cuenta de dónde voy. Lo mismo pasó con la televisión, lo mismo con internet. Y siempre se reprochó de que la juventud estaba perdida y que ahora leía. Y que había un pasado que era glorioso, porque antes de escuchar, ahora los que veían la tele, la radio era espectacular. Claro, los que escuchaban la radio, leer era espectacular. Era espectacular. Entonces, bueno, eso siempre pasa y bueno. Entonces, si bien existe, no quiero decir que no existe esta idea de Yeriat Adorot en el Talmud, existe, pero también hay otras opiniones. Entonces, uno puede agarrarse si uno quiere y desea vivir una vida sometido al pasado, uno puede agarrar esa idea de Yeriat Adorot, que cada generación es peor que la anterior, pero uno, si no, puede agarrar otra noción, y la historia principal que muestra que hay otra ashkafá, otra visión en el Talmud, se encuentra en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 24b, 25a, en una edición anterior, se encuentra ya en la Mishnah esta historia, pero luego en la Gemara el Talmud la va a retocar un poco y ampliar un poco más, con los extractos de la Tosefta y de otros lugares. ¿Te parece si vamos? Vamos. ¿Estás ahí? Sí, ahora estoy. En el cuadro. Dice la Mishnah. Dice la Mishnah en Rosh Hashanah. Sí. Maaseh shebau shnaim be'ambru ra'inu shacharit be'mizrach be'arbit be'ma'arab. ¿De qué están hablando? Todo Rosh Hashanah no es tanto sobre la festividad de Rosh Hashanah, ese es más el último capítulo, sino sobre cómo se legisla y cómo se consagra la luna nueva o el año nuevo. ¿Sí? Y se cuenta que cierta vez dos hombres vinieron frente al Beit Din, frente al tribunal rabínico, y dijeron: vimos la luna vieja en la mañana en el este, y ese mismo día, durante la noche, vimos la luna nueva en el oeste. Ok, dan el testimonio. Quiero explicarles a todos que si bien el día de hoy tenemos el Luaj, el calendario fijo, en la antigüedad, en los tiempos de la Mishnah del Talmud, la luna y los años nuevos y los meses nuevos se fijaban por avistamento. Tenías que tener el testimonio de dos personas que dijeron que vislumbraron la luna nueva. El Beit Din, el tribunal rabínico, tenía que evaluar aquel testimonio y si lo consideraban correcto, se declaraba: hoy es Rosh Hodesh, hoy es un nuevo mes. ¿Está bien? Sí. Entonces vinieron estas dos personas, Elo, y dieron este testimonio, que a la mañana la vieron en el este y a la noche en el oeste. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri, dijo un rabino, Edei Shekerhem. Son mentirosos, son testigos falsos. ¿Por qué? Porque había una idea que tiene que pasar por lo menos 24 horas del día para verlo del este al oeste. Esa era por lo menos la visión. Ah, claro, pues no entendí. Claro, según Hazal tenían 24 horas del día por lo menos para ver la luna. Del este al oeste tenían que pasar 24 horas. Y de la mañana a la noche pasaron 12 horas, 13 horas, no era tiempo necesario. Sin embargo, ¿qué pasa? Ukeshebau le Yavne, Kiblan Rabban Gamliel. Pero cuando vinieron a dar este testimonio en Yavne, que Yavne era el asentamiento principal de los judíos rabínicos luego de la destrucción del templo de Jerusalén, en la ciudad de Jamnia, ahí Rabban Gamliel, que era el Nasi, era el presidente de toda la asamblea del Sanedrín, ¿qué hace? Acepta ese testimonio. ¿Por qué crees que lo acepta? No sé. ¿Qué te imaginas? ¿Por qué lo acepta? No se me ocurre. Bueno, lo habrá creído como válido. No, pero si no pasaron las 24 horas. Ah, ok, pero esa podía ser la shita, podía ser la postura de otro, pero él decía, no, para mí es válido esto. No, está bien. Quizás ese fue el motivo que lo hizo. Pero quizás hay otro que vamos a ir descubriendo con la historia. Claro, por eso, de acá no surge. De acá no surge. ¿Por qué lo aceptó? Simplemente lo aceptó. Que es extraño. Lo aceptó porque lo consideró correcto. Lo aceptó porque ya quería empezar un nuevo mes y ya está. Lo aceptó porque no quería que estos testigos se vayan a la casa deprimidos y decir, bueno, nuestro testimonio no fue válido. No quería denigrar a los testigos diciendo son testigos falsos. No sabemos exactamente por qué Rabban Gamliel los acepta. Cuando tengas alguna pregunta o duda de esta historia, porque es larga. No, ya sé, pero ya sé dónde va. Hay que ir a... Se cuenta en otra ocasión que otros dos testigos vinieron y dijeron: vimos la luna nueva en su tiempo, en el atardecer del día 29 del mes, pero en la noche del día intercalado, del día 30 que se agrega, no fue visible.
¿Sí? Es como que dan un testimonio medio raro. Dicen que un día lo ven, un atardecer lo ven, y al otro día, el día 30, que se agrega en los meses hebreos enteros, no lo ven. Pero Rabban Gamliel aceptó ese testimonio, aunque es medio raro. Sí. Los aceptó. Pero Rabbi Dosa ben Orkanos dijo, no, estos testigos son mentirosos. No podés declarar que la ves un día y que al otro día no ves la luna nueva. ¿A qué se asemeja esto? Dice, ¿acaso pueden atestiguar haber visto una mujer dar a luz y al otro día nosotros vemos que todavía en su vientre está entre sus dientes? Es decir, ¿cómo vas a decir que una mujer dio a luz y al otro día todavía la ves con panza? Es como este testimonio medio raro sobre el avistamiento de la luna nueva. No tiene sentido. Y Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua le dice a Rabbi Dosa ben Orkanos, yo encuentro correctas tus palabras. ¿Ok? Entonces tenemos acá un Rabban Gamliel que no sabemos exactamente por qué acepta dos testimonios sobre la luna nueva bastante extraños. Súper. Que no son súper fiables. Es decir, sí, vimos la luna nueva en el momento correcto, en el grado correcto. Era todo un cálculo y un muy preciso que tenía que hacer, pero Rabban Gamliel una y otra vez acepta este testimonio. No importa que lo dice, no importa. Pero tenemos acá a Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua no era un don nadie. Rabbi Yoshua, ¿quién era? El Ab Beit Din, el segundo en el trono. Es como decir que el presidente dice una cosa y el vicepresidente otra cosa. En cambio, el vicepresidente dice, encuentro correctas las palabras del que te contradijo, del que dijo no es correcta. Y fíjate lo que hace Rabban Gamliel ahora. Shalach lo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel le manda a Rabbi Yoshua. Gozreni aleja shetabo etzli vemakaleja uvemaoteja veyom akipurin shechal liot beheshboneja. Rabban Gamliel, que era un líder bastante autoritario, ¿sí? Era el presidente de la asamblea, de la yeshiva y demás, pero hay varias historias en el Talmud donde su liderazgo no era solamente autoridad, sino que también había autoritarismo. Le dice, yo ordeno para ti que vengas hacia mí con tu bastón y con monedas en el día que Yom Kippur cae según tus cuentas. ¿Estás entendiendo? Me explico un poquito. Sí, ya me cuentan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Si Rabban Gamliel decreta que hoy es... ¿Sí? Que hoy es Rosh Hodesh, 10 días después, si estamos en el mes de Tishrei, ¿qué va a ser? Sí, es Rosh Hashanah. Yom Kippur. Kippur. Rosh Hashanah es el día Aleph, el día 1, y Yom Kippur va a ser el día 10. ¿Está bien? Sí. Pero si Rabbi Yoshua dice, no, hoy no es Rosh Hodesh, sino que mañana es Rosh Hodesh, 10 días después, ¿qué día va a ser? El 10 para él, para Rabbi Yoshua, pero para Rabban Gamliel, para el calendario oficial del pueblo judío, ¿qué va a ser? El 11. Ya no va a ser Yom Kippur. ¿Se entiende o no? No, él lo que quiere hacer es que Rabban Gamliel transgreda Yom Kippur. Que Rabbi Yoshua transgreda Yom Kippur. Rabban Gamliel le manda a Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel es el presidente de la asamblea. No, al revés, claro. Rabban Gamliel, que es el presidente de la asamblea, el que, digamos, tiene el poder político y el que había decretado que ese día es Rosh Hodesh. Rabbi Yoshua es como que se le subleva y dice, no, para mí Rosh Hodesh es mañana. Está bien, yo pensé que al revés. Para mí Rosh Hodesh es mañana. Entonces dice, yo voy a hacer que transgredas el día que vos pensás que es Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado del año. ¿Y cómo lo hace transgredir? Y fíjate que es interesante. ¿Cómo harías transgredir a una persona si querés que una persona transgreda el supuesto Yom Kippur que cae en su cuenta? Que coma. ¡Que coma! Muy bien, eso es lo lógico, que coma. Si el gran Isur, la gran cuestión, son 25 horas de ayuno y Yom Kippur. Pero ¿por qué le pide que, no dice, el día que vos piensas que es Yom Kippur y demás, tenés que comer? Dice, él es el presidente, el Nasi, el presidente de la asamblea. La pregunta es, Rabbi Yoshua, ¿quién sigue? ¿Lo que él cree que Akadosh Baruj Hu es el día correcto de Yom Kippur, que es un día después que lo que celebra Rabban Gamliel y el resto del pueblo judío? ¿O tiene que someterse a la autoridad de Rabban Gamliel y aceptar Yom Kippur el día que él cree que es incorrecto? Que no es el día astronómicamente correcto de Yom Kippur, ¿se entiende? Sí. Bueno. Qué bárbaro. Pero vos que dijiste que lo que tenía que hacer que era comer. Claro. Entonces, ¿por qué le dice que traiga qué? ¿Que tenía que traer? El bastón y monedas. ¿Por qué? El bastón está cargando. Y moneda. Está bien, pero es una pavada. gran... A ver, el bastón está cargando. Y las monedas es muxe. Por eso, ¿no? Pero si vos querés una transgresión en serio, que ¿cuál coma, es? Que coma. ¿Por qué no le habrá pedido que coma? ¿Tenés alguna idea de por qué no que coma y que haga estas dos cosas? No. Bueno, si se les ocurre alguna, denos alguna idea. Pero yo te diría que porque comer es un acto privado.
¿Y qué es lo que quería mostrar Rabban Gamliel? No, en público, pero bueno, lo puede hacer comer en público. Muy bien, le puede hacer comer en público. Muy bien, es interesante, le puede hacer comer en público. Pero los que dicen, y leí un libro interesante que de un profesor de Estados Unidos, Vysotsky, que habla sobre comparaciones entre estudios romanos y griegos y Hufaz Hazal, y se dicen que estar con un bastón y con monedas en la mano era la forma que los filósofos iban recorriendo cada uno de los lugares con el bastón por ser ancianos y demás, y con las monedas cobrando de dar clase. Era como una idea de que lo está tomando como un filósofo como externo, ¿no? Una idea bastante interesante para entender. Como un trabajo, estaba trabajando. Como un trabajo y como una idea de decir, esto lo que tu idea de cortarte por tu cuenta es más de los filósofos griegos o romanos o latinos y no parte del pueblo judío. Es una lectura que me parece interesante que ayuda a entender por qué le pide estas dos transgresiones cuando hay otras mucho más hamurot, mucho más importantes. ¿Seguimos con la historia? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer, Elo? ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Va a transgredir Yom Kippur cargando con monedas y un bastón en la calle, yéndose? ¿Puedo decir que sí? Y para mí que sí. Vamos a ver. Porque si no está desafiando. ¿Si no está desafiando qué? La autoridad de Gamliel. ¿Y cuál sería el problema? No sé, que lo apedreen, lo va a mandar a matar. No Vamos a ver qué pasa. Allahu matzao Rabbi Akiva mitzaer amarlo yesh li lilmod shekol ma she'asa Rabban Gamliel azui. Dice, cuando Rabbi Yoshua estaba yendo a cumplir lo que Rabban Gamliel había obligado a hacer, ¿por qué? Como vos dijiste, era la autoridad y no desafías a la autoridad. Se lo encuentra Rabbi Akiva en la mitad de la calle. Y Rabbi Akiva lo encuentra que Rabbi Yoshua está triste. ¿Por qué está triste? Y porque tiene que transgredir. Tiene que transgredir Yom Kippur. Entonces Rabbi Akiva le dice, no te preocupes, te voy a traer Nejamá, te voy a traer consuelo el alma. Le dice, te voy a enseñar algo. Todo lo que hizo Rabban Gamliel ya está hecho. A ver. No te preocupes, lo que hizo Rabban Gamliel ya está hecho, porque está dicho en Baikra. Ele moadei Adonai mikrai kodesh asher tikrau otam. Dice, Ele moadei Adonai mikrai kodesh asher tikrau otam o atem. Se lo puede leer de dos formas. Dice, estas son... ¿Sí? Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis, que ustedes van a anunciar en las fechas señaladas para ellas. Sí, hasta hoy en día, ¿no? Yo al mediodía lo digo, El Moadei, ¿lo decís? Antes, en el Kiddush, claro. Sí. En Yom Tov se dice porque es este pasuk, porque es el pasuk de Baikra, de Levítico 23, donde se habla de todas las festividades, donde trae todo el lugar. Y hay dos formas de entenderlo. Dice, estas son las festividades para ustedes, o estas son las festividades que ustedes señalarán. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que proclamás, claro. ¿Quién las proclama? Los seres humanos. Los seres humanos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Astronómicamente o lo que decida Rabban Gamliel? Fíjate este hidush. Dice, estas son las fiestas que ustedes van a proclamar, que ustedes van a decidir cuándo son. Y si le erran por un día, no importa. No pasa nada. ¿Y qué dice? Bein bismanan, bein shelo bismanan. Y dice Rabbi Akiva, incluso si son en sus tiempos correctos o en sus tiempos incorrectos. Sí, eso me hace acordar que yo una vez... Ein li moadot ela elu, dice Dios. Yo no tengo otras festividades que no ellas. Dice, el propio... Rabbi Akiva le pone palabras a Kadosh Baruj Hu diciéndole a mí, a Kadosh Baruj Hu, Dios, no me importa exactamente que celebren Shabbat el día justo que tiene que ser Shabbat, o si Yom Kippur le erran por un día, no se haga la gran cabeza. Si todo el pueblo de Israel decide Yom Kippur es hoy, porque lo vimos así, lo que queremos así, dice a Kadosh Baruj Hu, para mí ese día es Yom Kippur. Un hidush fuerte. ¿Qué opinas, Elo? No, yo tuve una pregunta así existencial cuando empecé a estudiar, que era, bueno, igual es fácil teóricamente, la respuesta es ¿cómo se cuenta Shabbat? Entonces a mí me dijeron, no, desde la creación del mundo, o sea, 6 días, el séptimo descansó, Adam Arishom, el primer hombre, venía contando Shabbat. Obvio, sí. Sí. Estaba preparado para hacer kiddush, las velas, sabía que iba a comer chulent. No, ya que Jabab preparó el chulent antes de comer de la manzana. Suponete que no festejaba Shabbat, pero alguien tiene que haber contado. Sí. Pero está buena mi pregunta inocente. Sí, muy buena. No. Entonces, de ahí también, surge que si una persona se pierde, ¿no? Correcto. Y no sabe qué día está de la semana, ¿cómo hace para estar transgredido? Y dice, no, bueno, que empieza a contar 7 días y el séptimo es su Shabbat. No importa si cae a nivel mundial. Excelente. Y ese es el gran hidush de esto. Claro. Que es espectacular. Porque hay otros que pueden pensar, no.
No puede. Astronómicamente hay un Shabbat en un momento justo, porque algo pasa en el cosmos que nosotros lo replicamos acá. No. Y Rabbi Akiva dice, Mapitom, no. No. Vos me dices, esos son estudios, son boludeces, no. ¿Qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu? Que el pueblo judío se reúna y decida, este día es Yom Kippur, este día es Pesaj, y si le ahorran por un día más, un día menos, 2 días más, 2 días menos, ¿qué dice? No pasa nada. ¿Pero por qué? Esto Rabbi Akiva también está contestando a otras Kitot y otras sectas de aquel entonces, donde los calendarios eran mucho más astronómicos y fijos, y que todos los años se repetían exactamente iguales, porque realmente creían que lo que pasaba en el cosmos se replicaba en la Tierra, y uno tenía que ser totalmente equiparado. A que mí si me cambiabas parece, un poco, yo creo más estabas alterando y decir, no, cumplir un Shabbat, aunque lo hagas en el día equivocado. Pues yo lo que digo a toda la gente es, porque a vos te has comentado este Sipur que contaba Dama Rishon y demás. Pero ¿sabes cuántas veces se nos habrá perdido en la historia cuál es el Shabbat correcto de la historia? Y si realmente estamos festejando Shabbat un martes, bueno, es lo se que la yo, cuenta. es lo que yo decía. ¿Y qué es lo que te dice acá Rabbi Akiva? Te traen Nejamá, vos dices, no te preocupes, Elo. Sí, obvio. El pueblo judío decidió hace 3.000 años, desde ahora empezamos a contar, esto es Shabbat, esto es el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, este Shabbat. No, porque también yo tengo la pregunta para la astrología. O sea, ellos dicen, es el año del mono, del perro, no sé qué, pero ¿cómo lo vienen contando? ¿Quién tiene hay una tradición china? Habrá una tradición oral china. Pero, ¿entendés? Es lo mismo. Porque para... Sí, son todas construcciones humanas, culturales. Pero acá Rabbi Akiva te lo está diciendo, el calendario que nosotros tenemos, Akadosh Baruj Hu nos lo da y dicen, ok, Pesaj tiene que ser en Aviv, en la primavera, no vamos a festejar Pesaj, ¿sí? En el medio del verano. Claro. Pero si le errás por un día y el cálculo astronómico es, en vez de contar 14 días o 15 días desde empezar, desde Rosh Hodesh Nisan, si antes cuando era por calendario se equivocaron cuando comenzaban los meses y decretaron Rosh Hodesh un día antes del día correcto, porque la diferencia era un día, no eran 8 semanas o un año. Era un día que podía pasar de Rosh Hodesh. Dice Rabbi Akiva, no te preocupes, Rabbi Yoshua. No, pero yo creo lo que decretó sí. Rabban Gamliel, Azui, ya está hecho, y eso es lo que quiere Akadosh Baruj Hu, la unidad del pueblo de Israel a través de una fecha. Síguelo. No, pero yo creo que, no lo llevo a la práctica, pero tiene que haber como, si uno piensa, me gusta más o es más romántica la idea de que hay una energía universal y es tan importante la fecha porque en ese momento, no sé, pero la verdad... No, o sea, sí creo que hay una energía universal del infinito, pero tal vez no que se va repitiendo en ciclos que el ser humano los cuente, ¿entendés? Como diciendo, acá pasaron 365 días o pasó, no sé. Pero yo creo que hay una fascinación por los astros del ser humano desde siempre. Entonces veían un eclipse, veían esto, y empezar a deducir que esto se repite, decir, bueno, la luna se esconde en 29 días, tanto, no sé, horas y segundos. Que pasen los eclipses. No sé, sí, sentí que había una fascinación, que había un momento especial. Claro. Y por sobre todo ¿sabés que es la primera mitzvah de Rosh Hodesh? La primera mitzvah que aparece en la parashá esta semana. Estamos diciendo justo Parashat Bo. Sí. ¿Okay? Y justo es la primera mitzvah. Algunos dicen que la primera mitzvah es Prurbu, de crecer, multiplicar, como habíamos visto la semana pasada, pero otros dicen no. Rashi dice, la primera mitzvah de toda la Torah, ¿cuál es? Esta. Rosh Hodesh Yosei y Elahem. Este va a ser su comienzo de los meses. Claro, pero yo creo que esa fascinación del ser humano por la astronomía parte de que sucedían los hechos naturales. Y no comprendían. Claro, las catástrofes, las inundaciones, los terremotos. Pero también hay algo cósmico, algo mágico, algo espectacular, ver una luna nueva, ver cómo crece, disminuye. Está bien, pero cuando vos empezás a entender que eso se repite, te da cierta seguridad y bueno, creo que, vos lo sabes más que yo, como que hay muchas cosas que se le atribuía, por ejemplo, si un chico nacía con un labio leporino, con una enfermedad, era porque nació tal día, la mamá se expuso a la luna, no sé si escuchaste esas cosas, como que todos le tenían que buscar una explicación y la de los astros estaba buena porque es como que empezaban a entender. Bueno, la luna se esconde, imaginemos, ¿no? Cuando el primer... No, Adán. El primer ser humano. El primer ser humano que dijo, esto tarda. O cuando empezaron a navegar con las estrellas, ¿viste? No, a ver, pero es fascinante. Pero la pregunta es... Y también hay una cuestión muy religiosa y mística en una correlación esta, y el mundo hasídico y el mundo místico habla de una correlación entre lo que pasa arriba del cielo y aquí en la tierra. Claro. Y hay algunos, por ejemplo, yo tengo mi gran Rab, mi gran maestro, que repite todo el tiempo. Dice, yo creo que Shabbat, hay algo cosmológico que sucede en Shabbat, el que la puesta, que él dice, Shabbat es diferente en el cosmos. Vos lo festejes o no lo festejes, dice. Claro. Shabbat hay algo diferente en el cosmos, dice mi Rab. Yo lo que me digo a Rab, digo, yo veo las estrellas, yo veo el cosmos y el atardecer, esto no da elo.
Y el atardecer del día viernes es igual que el del día lunes, martes, miércoles. Bueno, ¿Qué es lo que lo hace diferente? La persona. La persona, la cultura, el judaísmo. Y eso es lo que le está diciendo Rabbi Akiva a Rabbi Yoshua. No te preocupes con tus cálculos astronómicos, Rabbi Yoshua. Quizás tenés razón astronómicamente, pero si ya el pueblo judío decidió que este es el día, Zeu. ¿Continuamos con el tema un poquito? Dale, pero lo que pasa es que toda la filosofía del judaísmo es como que el tiempo, en vez de ser lineal, es como circular, es como una espiral, ¿no? Como que se van repitiendo y las parashiot y el año y los hagim y las fiestas. Sí, el que va cambiando somos nosotros. Como dijo Heráclito, no nos metemos dos veces en el mismo río, porque yo no leo la parashá de la misma forma dos veces. La parashá es la misma, parashá vos cae todo el tiempo del mismo momento. ¿Quién cambia? Yo, Uri Romano. Sí. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi situación de mi vida? Claro. ¿Qué cambió del último año hasta acá? El Shabbat para acá, el Shabbat de la semana que viene, astronómicamente van a ser iguales o muy parecidos. Quizás los días un poquito más cortos, ahora que nos estamos aproximando, estamos decreciendo hasta el 21 de junio acá en el hemisferio sur. El que cambie soy yo para entrar al Shabbat. Vamos a ir un poco. Dale, vamos. Valo etzel Rabbi Dosa ben Orkanos. Va a amarlo. Rabbi Yoshua va entonces a lo de Rabbi Dosa ben Orkanos. ¿Quién era Rabbi Dosa ben Orkanos? El que había dicho que ellos eran testigos mentirosos y el que había disputado también la autoridad de Rabban Gamliel. Y le dice, Im ba'im anu ladun acharei beit dino shel Rabban Gamliel, tzrichin anu ladun achar kol beit din u beit din shamad mimot Moshe ve'ad akshav sheneemar bayal Moshe ve'Aaron Nadav ve'Abihu be'shibim mizknei Israel belama no nitprashu shmot ha'am shel zkenim ela lelamed shekol shlosha ve'shlosha she'amdu beit din al Israel arei u que beit dino shel Moshe. Déjame leer esto y explicar en español, que es muy importante lo que dice. Rabbi Yoshua se da cuenta que no podía cuestionar la autoridad de Rabban Gamliel. ¿Por qué no la podía cuestionar? Porque dice, si nosotros llegamos a cuestionar la autoridad de Rabban Gamliel, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que cuestionar las decisiones de todos los Batei Din, de todos los tribunales rabínicos que vinieron desde los tiempos de Moshe. Porque si desde el tiempo de Moshe ya deciden cosas, si vas a decir, no, este se equivocó por esto, no, este se equivocó por esto, no, este lo hizo mal, vamos a ir para atrás y está Moshe. ¿Y qué es lo que dice? Y hay un peirush, una interpretación muy linda de Éxodo 24. Dice, entonces Dios dijo a Moshe, suba hacia el Señor, tú, Aarón, Nadab y Abihu y 70 de los ancianos de Israel y adoren desde lejos. Y se pregunta Rabbi Yoshua, ¿por qué entonces los nombres de aquellos ancianos no fueron especificados? ¿Por qué se nombra de estos primeros de Moshe, de Aarón, de Nadab y Abihu, pero los 70 que era el Sanedrín no fueron especificados? Para enseñarnos que todo grupo de 3 jueces que se levanten para formar un Beit Din sobre Israel tienen la misma autoridad que el Beit Din, que el tribunal rabínico de Moshe. Y acá es lo que quiero hablar sobre la autoridad del presente. ¿Qué es lo que le está diciendo Rabbi Yoshua? Pero para, ¿no querés cerrar la historia y después ya...? Dale. Porque vamos. queda un parrafito. Vamos. Dale. Dice Natal Maclow, después, una vez que ya Rabbi Yoshua asumió que quizás astronómicamente él tenía razón, pero que la decisión era esta, dice Natal Maclow Maotab Beyado, fue con su mano, tomó en su mano el bastón y las monedas. Bealach leyavni es el Rabban Gamliel beyom shechal yom kippurim liot beheshbono, y fue hacia Yavne, hacia donde estaba Rabban Gamliel en el día que supuestamente en su cuenta era Yom Kippur, un día después de todo Israel. Amad Rabban Gamliel, y Rabban Gamliel, la autoridad, se levantó de su silla. Y cuando una autoridad se levanta, es un momento especial. Un rey generalmente no se levanta, pero se levanta Rabban Gamliel, venashko al rosho, y le da un beso en la cabeza. Amarlo. Bobe Shalom Rabbi Betalmidi. Ven en paz. ¿Qué le dice? Rabbi Betalmidi. Mi maestro y mi alumno. Fíjate, Rabban Gamliel va y le da un beso en la cabeza. Fíjate de momento de película hollywoodense. Dice, ven en paz, ya está todo bien. Bobe Shalom, está todo bien, hicimos las paces. ¿Pero esta ocurrió o no ocurrió? ¿Qué le contesta? Rabbi Bejochma Betalmidi shekivalte et varay. ¿Y qué es lo que, por qué le dice Morí Betalmidi, Rabbi Betalmidi, maestro y alumno? Dice, mi maestro en sabiduría, pero mi alumno porque aceptaste mis palabras. Rabban Gamliel le dice, vos sos mi maestro en sabiduría. ¿Qué le quería decir Rabban Gamliel con eso? No, está bien, que sabía más que él, pero... Que sabía más que él, pero aparte algo más profundo. Es no, por eso, que aceptó la autoridad. Que aceptó la autoridad. Pero Rabban Gamliel cuando dice, vos sos mi maestro, es decir, ¿sabes qué? Seguramente vos tenías razón. Astronómicamente quizás tenías razón. Sí, no, él lo sabía, pero... Yo me equivoqué, quizás. Sí, seguro. Pero vos sos mi talmid, sos mi estudiante, correcto, porque aceptaste... Sí.
aceptaste mi decreto. Pero igual vos decís que esto nunca ocurrió. No, algo de esto habrá ocurrido. Pero Hay varias, se habrán matado. Hay varias, quizás no sucedió tan de forma novelada, porque esto es casi una historia muy novelada, con todo mucho. Claro. Pero algo de esto ocurrió, porque hay 3 historias por lo menos, si no recuerdo mal, en todo el Talmud. Una en el tratado de Rosh Hashanah, una en Brajot y otra en el tratado de Bejorot, donde se habla que Rabbi Yoshua y Rabban Gamliel hay conflicto entre ellos. Como que Rabban Gamliel parece que era un líder bastante despótico. Si bien la autoridad era bastante autoritario. Y después quizás leamos la historia en Brajot, en otro de los próximos Pero podcasts. solo en esta historia puede ser, es en esta, ¿no? Porque yo este final me lo acordaba. Solo en esta, ¿no? Le besa la cabeza y le dice. Sí, en esta historia. No existe en otra. No, de entre Rabbi Yoshua y Rabban Gamliel, u otros rabinos, no. Yo no recuerdo. No, listo, entonces es esta. No recuerdo, puede ser. Pero vamos a estudiar otro día la de Brajot y porque finalmente a Rabban Gamliel, que era el jefe de la yeshiva y todo, lo deponen. Vamos. Hay una sublevación de los rabinos y lo sacan. Eso me encanta. Pero acá termina esta historia así. Permitime ir a la Gemara un poquitito, porque todo esto lo que vimos fue de la Mishnah. Sí. Vamos a la Gemara, que la Gemara agrega un poquito, ¿viste esta idea? Porque esto es lo que quiero enfatizar hoy. ¿Cuál es la idea que quería enfatizar más allá de esta historia maravillosa? Quería enfatizar esta idea que lo que Rabbi Yoshua le dice a Rabbi Yohanan ben Orkanos. Me olvidé el nombre. A Rabbi Dosa ben Orkinas. Que lo que le dice es: no le podés criticar la autoridad a Rabban Gamliel, al Beit Din de Rabban Gamliel, porque si no deberías ir criticando a la autoridad. ¿Y qué es lo que le dice? Porque estos 70 nombres no fueron develados para decirte que cada vez que hay 3 rabinos, 3 autoridades legales en cualquier generación que disponen algo en alajá, a ellos tenés que escuchar, a ellos tenés que someterte como si fuese el mismísimo tribunal de ¿quién? De Moshe. Y fíjate lo que dice acá la Gemara. Vamos a saltar el primer párrafo, vamos con el segundo párrafo que te traigo acá, Elo. Dale. Beomer en Teilim, que lo leemos cada Kabbalat Shabbat. Moshe ve Aarón ve Johanab Ushmuel ve Korei Shemo. Dice en Teilim 99, en Salmos 99, Moshe, Aarón y los Kohanim y Shmuel los llamaban a Dios. Shekal akatub shlosha kalei olam ki shlosha hamurei olam. La Torá equiparó a los 3 sabios y a los 3 más grandes del mundo con los 3 menos grandes del mundo. ¿Por qué? No entiendo. Ahora va. Lo marleja Yerubal vedoró que Moshe vedoró. Porque Yerubal, que era Gidón, uno de los Shoftim, uno de los jueces, tenía el mismo estatus en su generación como Moshe en su generación. ¿Pero dónde están los otros 3 que no? Ahora va, te lo está diciendo Yerubal. Los 3 son Yerubal. Ahora entendí. ¿Sí? Bedán, ahora te voy a decir quién es Bedán, ¿sí? Y otro más que te voy a decir, Iftach, pero te voy a decir. Entonces compara a Shmuel, Aarón y a Moshe, 3 de los más posta a posta, con otros 3 que no eran tan importantes, que eran líderes bastante cuestionables. Que uno era Yerubal, que es Gidón, otro que es Shimshon, que Bedán es Shimshon, otro de los jueces, y otro que era Iftach, otro de los jueces. Y créeme que en estas 3 historias, para los que no conocen los libros de los jueces, si bien eran líderes del pueblo judío, todos eran bastante cuestionables. Sí. ¿Te acuerdas que Iftach termina matando a la hija por la promesa que hace? Gidón desafía a Dios, y Shimshon, bueno, todas las catástrofes que hace Shimshon. Pero dice, cada uno era lo mismo. ¿Y qué te dice? Lo marleja, Yerubal vedoró que Moshe vedoró. Yerubal, en el momento que Gidón le tocó ser el líder del pueblo judío, tenía el mismo estatus que Moshe vedoró. Bedán vedoró que Aarón vedoró. Y cuando Bedán es otro nombre para Shimshon. Samson en su generación tenía el mismo estatus que Aarón en su generación. Iftach en su generación que Shmuel vedoró. Como en el mismo estatus que el gran Shmuel, profeta, en su generación. Para enseñarte que el más insignificante de los insignificantes que fue elegido como líder sobre la comunidad es como el más distinguido entre los distinguidos.
¿Qué es lo que le quiero decir a la gente? Sí. No, viste, porque hay 3 rabanim juntados en un lugar, pero en el 2019, ahora ya tenemos que hablar de 2019, acá en Buenos Aires, Argentina, ¿cómo su decisión se va a poder equiparar a la que decidieron hacer hace 1500 años grandes jajamim en Babel o en la tierra de Israel? ¿Qué dice el Talmud? No, cada uno, por más insignificante que sea, si sabe Torah y es elegido como autoridad para el pueblo de Israel, tiene la autoridad de decretar. Y fíjate cómo termina toda esta Gemara. A ver. Beomer en Dvarim, está dicho en Dvarim 17. Ubata el Kohanim alevim ve a la shofet asher yeva yamimahem. E irás a dirimir tus pleitos con el sacerdote y los levitas y al juez que estará en aquellos días. Y se pregunta el Talmud, Bejit ale al daateja shadam olej etzel adayan shelo hayab beyamav. ¿Y acaso una persona puede ir a un juez que no está en sus días? Elo, cuando esto es un problema, ¿qué vas a ir a un juez que ya murió hace 50 años? Es obvio que tenés que ir al juez que está en tus días, ¿o no? Y sí. Entonces, ¿qué quiere decir él cuando dice irás al levita y el sacerdote que va a estar en tus días? ¿Qué es lo que quiere decir? Ela. No, me perdí. Ahí al final. Ein leja leilej ele a la shofeche beamav beomer. No tenés que sino ir al juez que está en tus días. Cuando tenés un problema, ya no le puedes preguntar a Bodi Yosef que ya murió, o a Moshe Feinstein que ya murió, o al Gon de Vilna que ya murió, o a Yosef Karo que ya murió, o al Gra que ya murió, o al Ran, o al Rashba. No, pero igual. O al Maharil. Ya no le puedes preguntar, porque ellos, lo que decidieron ellos y en sus libros. Ok, hay una ley, pero la ley tiene que ser aplicada a nuestros días y constantemente. Hay casuística. No, está y hay bien, cambios. pero lo que pasa es que la trampa es que un rabino, vamos a decirlo claro, ortodoxo, te remite a esas fuentes, a esos rabinos, para no modificar algo en estos días. Entonces, como diciendo, porque ese rabino tiene una autoridad, está vivo y existe ahora. Pero ¿quién él, es el juez? No, pero él hace trampa y dice, no, mirá, esto no lo podemos modificar porque le conviene a él. Porque ya... Claro. Yosef Karo ya está. Yosef Karo es el Dayan para su generación y el Shulchan Aruch sigue siendo válido hasta nosotros, pero un juez en nuestros días puede agarrar el Shulchan Aruch y decir, pará, las circunstancias exactas o la forma exacta que fue escrita esta ley en el Shulchan Aruch no aplica para la situación de ahora, que no es lo que hacen los jueces todo el tiempo, los abogados todo el tiempo. Sí. Decir, ok, hay un código, hay una ley, pero esto quizás cambió. ¿Y cómo contesta? Y fíjate cómo termina toda esta subida con esta frase de Eclesiastes, de Kohelet. Vamos. Al tomar ma ayasha yamim rishonim ayutovim meele. Nunca digas. Hay piña. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Sí, igual está muy bueno, pero yo creo que... Porque esto también es como poner, no sé, la ortodoxia como movimiento conservador y se discute quién es la autoridad, es todo un lío. O sea, yo no digo que no sea un lío. ¿Yo para qué traigo esta historia? No, yo te digo, esto se puede usar o para, como debemos decir, no, mirá, cualquier tribunal, pero... Creo que ya lo dije en otro podcast. El mismo problema pasa con, por ejemplo, cuando un país se quiere independizar, ¿no? O un grupo de personas dice, bueno, vamos a formar un país, se tiene que hacer la asamblea constituyente. Ahora está de moda porque viste que en Venezuela cada tanto... surge una. Claro, pero la hace el propio Maduro. Entonces eligen 120 constituyentes, creo que son, viste, qué casualidad, igual que ¿cómo se llama? El Sanedrín. Y esas personas... Bueno, que en realidad que la Knesset, pero está bien. Claro, que la Knesset. Y esas personas legitiman al que después, a los que escriben la Constitución, al primer presidente, pero siempre la pregunta en derecho, yo lo estoy como vos, es decir, bueno, ¿quién le da legitimidad? A esos constituyentes. Claro, a la Asamblea Constituyente. Y lo mismo pasa en el orden internacional público, que cuando viene un dictador o una democracia, por ejemplo, un grupo de personas derrocan a alguien, los gobiernos dicen, bueno, ¿son legítimos o no? ¿Viste que dice, por ejemplo, Estados Unidos dice, o China o Rusia, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos o intervenimos? ¿Volvemos a poner el de antes o no? Dice, bueno, dejémoslo. Entonces, el tema de la autoridad y la legitimidad es algo que está siempre, y creo que todo el tema por acá pasa lo mismo, es decir, bueno, primero, todos le tienen que responder a Rabbi Gamliel, tenga razón o no, se haya equivocado o no. ¿Y eso para qué sirve? Para generar mancomunidad. Claro, no, para obediencia. Porque para que haya orden, porque si no, cada uno hace lo que quiere. Si cada uno va a festejar Rosh Hashanah un día diferente, Yom Kippur un día diferente.
Claro, si uno dice, no, para mí Rosh Hashanah fue hoy, no, para mí Rosh Hashanah de mañana, no, para mí Rosh Hashanah fue ayer, hay 3 días diferentes. Está bien, nosotros porque hoy en día tenemos el calendario fijo, pero si fue no así mucho tiempo. ¿Qué? Ocurrió estas peleas, hubo grandes peleas. Eso es lo que te digo. Babel y la tierra de Israel en el siglo 8 o 9 por la fijación del calendario. Eso te iba a decir. ¿Hasta el siglo 8 y 9? Sí, hasta el siglo 10 también hubo grandes discusiones. Eso te iba a decir. Sí, porque había 2 calendarios diferentes y la autoridad si tenía que ser de la tierra de Israel o de Babilonia, los exilarcas, los jefes de la yeshivot. Hubo discusiones muy, muy fuertes, tratados, muchas peleas, eso te iba a discusiones. decir. Las últimas creo que se dan a fines del siglo X. No, a comienzo del siglo X. Son las últimas o fines del siglo, del siglo XI. Son las últimas que se dan. Bueno, pero eso, perdón, para los que nos estén escuchando, ahora leí en el diario qué pasó con la Iglesia Ortodoxa rusa y la ucraniana. Para ponerlo en un ejemplo de nuestros días, es un tema, está bien, hay un tema político entre Ucrania y Rusia, pero la Iglesia ucraniana dejó de responderle a la rusa. ¿No? Entonces, acá también se da todo el tiempo. Como Rabban Gamliel dice, no, a esto quiero que estén... Porque si ya tienen un calendario diferente, ¿qué va a pasar, Elo? Chau, se van. Se va a hacer una secta diferente. Exacto, eso es lo que te digo. Una de las grandes discusiones del judaísmo hace 2000 años. Sí. Y las grandes divisiones que había entre la secta de Qumran, o los saduceos. Sí, ¿cuál era? El calendario. Pero el se peleaban todos los meses por el Rosh Hodesh o por Kippur y Rosh. No, nuestro calendario es solar, el calendario bíblico en realidad es lunar. Claro. Pero otras peleas y discusiones que había, y muchas peleas con los Baitusim, digamos, con los primeros cristianos también tenía que ver muchas veces con el calendario, porque si tenés un calendario en común, por lo menos unificás. Claro. Pero una vez que ya decís, no, para mí hoy el día sagrado no es Shabbat, sino que es el domingo, una de las primeras grandes legislaciones del siglo IV de la Iglesia, pasar el día de descanso del sábado al domingo, eso es un quiebre absoluto con el judaísmo. Ahí ya no hay vuelta atrás. Bueno, pero eso. Porque lo celebras en un día diferente. Bueno, eso te iba a decir y le mando un saludo a Mario Sabán, que va a estar con nosotros. Acá estamos más cerca, porque en junio viene y ya falta menos. Que él dice justamente eso, que el cristianismo, para separarse del judaísmo, ¿qué dice? Bueno, primero las Pascuas. Ahí echaron un montón de cristianos, ¿no? Cuando dice, no, cambiamos las Pascuas judías, no las celebramos más igual que los judíos. No vamos más por el calendario lunar. ¿Por qué? Porque si no hacían lo mismo. Y lo mismo con el Shabbat. Dice, no, el Shabbat vamos a pasar. Que de verdad el domingo era el día del sol, y lo pasaron porque no hay una explicación. Si Jesús, la resurrección fue el día octavo, entonces, por un lado, mirá que igual a mí me gustan los gobiernos autoritarios, tipo Putin me encanta, ya te lo dije, tipo China, yo las democracias no me van. Pero por un lado tiene razón, porque todos los problemas con el cristianismo, que dejó de ser judío, empieza por el calendario. Entonces Rabban Gamliel dice, si yo esto los dejo, ya se nos van. Y de verdad estás perdiendo fuerza como pueblo, porque se te empiezan a hacer sectas que ya no son judías. Entonces, no sé, estoy medio en la duda si hace bien o... Bueno, pero igual me gusta. Si era un Putin, Rabban Gamliel me gusta. Dale, pero lo que yo quiero traer por sobre todo, hay varias formas de leer. Tenés que ir cerrando, ¿eh? Sí, voy a ir cerrando. Pero quería discutir hoy por sobre todo, no el concepto de lo que hace el tiempo, que sí es un valor importante para entender también esa historia de cómo un día en común nos une y someterse a la autoridad, si hay que someterse o no someterse a la autoridad. Hay muchas discusiones. Lo que yo quería discutir con esta historia es el concepto que ya me tiene cansado y Heridat Adorot. De que todas las generaciones son peores que otras. Ya me tienen cansado. Vamos. Eso ya me tienen cansado. ¿Por qué? Si bien es válido, cuando vos lees en Hazal esas cosas, cuando lees en el Talmud, no lo hablan como una alajale maasé, como que realmente esto es así, por eso tenemos que hacer así, sino que lo hablan ¿para qué? Como una nostalgia del pasado. Como tu abuela o tu abuela hablaba de lo que pasaba hace 50 años y como uno hablaba, no, porque en la niñez, no, porque hace 50 años. Bueno, pero yo también lo digo con los próceres. Cuando te dicen Sarmiento, como dirías vos, ¿no? Cuando te enojás, porque ya me gusta eso. Cuando decís, Sarmiento nunca faltó a la escuela. Dale. Elo, ¿viste cómo decís vos? Elo. O sea, Belgrano, la bandera, miró el cielo. Elo, vamos. Porque tenés que darle eso a los chicos en la escuela para que digan San Martín, Belgrano, pero Sarmiento. Hay un amor por el pasado. Pero los padres de la patria, nunca decís. Después te das cuenta que eran personas normales. Entonces yo a veces cuando le digo, mirá, a mí me parece que Moisés, David, toda la construcción que hacen los rabinos hoy en día, los hacen próceres igual que hacen acá en Argentina o en otro país. Necesariamente porque el Tanaj nos muestra sus falencias. Pero esto es lo que quiero ver. Si vos abrís el Tanaj, no hay Heridat Adorot. Fíjate todas las generaciones de la Torá. No, pero que sabían Torá. No, como que David, está bien, hizo lo que hizo. Pero dicen, no, David, la Torá que tenía, o Shlomo Amelech, la Torá que tenía era impresionante. No sé. Yo no sé. Pero si vos vas, este concepto de Heridat Adorot es que anteriormente todos eran piadosos. Y todos eran sabios de Torah, ¿sí? Y que cada generación vas perdiendo
¿sí? En moralidad, en piedad y en conocimientos. Vos lees toda la teoría de la Torá y del Tanaj, uno más pecador que el otro, uno más ignorante que el otro. No, pero sabían más Torá y ¿Qué sabían más Torá? No, a vos lo que te parece que era un pecado, él sabía que era un alma, una reencarnación y tenía que elevar las chipas, todas te las acomoda. Toda la bodá zará, ¿sí? Toda la bodá zará. Una y otra vez una generación que hacía bodá zará. El Egel Asab, el becerro de oro. No, bueno, porque justamente... lo del tiempo de los profetas. Bueno, es lo que yo digo. Peor, a ver, Yeridiat Adorot no hay en el Tanaj. Si en el Tanaj pero solo si que es uno más pecador que el otro. El becerro de oro, y teóricamente escucharon los 10 mandamientos. Puede ser. Déjense de joder. Entonces, ese concepto de Yeridiat Adorot no existe, porque si viene, cuando vos lo lees en el Talmud, no es una ley, es simplemente historia. Uy, no, pero los rabinos de antes sabían un montón de Torah. Y yo también lo digo en un decir, ¿entendés? Como todos tenemos un momento de nostalgia, pero el problema es cuando ese momento de nostalgia nos inhabilita a pensar y entender y mirar para adelante, porque si no, nostálgico, siempre el pasado fue mejor, el presente y el futuro no tienen ningún valor, ninguna posibilidad de accionar. Y hay una y otra, y hay varias historias, ¿no? En el propio Talmud se dice varias veces que incluso Rabbi Akiva era más importante que Moshe y sabía más Torah que Moshe. O que Rabbi Pinjas ben Yair era más piadoso que Moshe Rabbeinu. El propio Talmud te lo dice con historias. Y tenemos esta maravillosa historia también que vimos hoy. Bueno, Uri, tenés que cerrar porque te estás copiando mi podcast que duran 2 horas. ¿Cuánto estamos, Elo? Decime de tiempo. La verdad, 45 minutos. Bueno, me fui muy lejos. No, bueno, la verdad es que la historia era larga. Era una larga historia. No, era muy larga. Pero era buena. No, está bien, pero eso nos llevó Bueno, los dejamos a todos con esta idea. Empecemos a valorar un poquito más el presente y como dice Coelet, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor. Elo, nos vemos la próxima. Dale, chao.